5. Pobre Abelard, 1944-1946. El médico famoso. Cuando la familia habla del asunto, que sería más o menos nunca, comienza siempre en el mismo punto, con Abelard y the bad thing que dijo sobre Trujillo. Nota. Hay otros comienzos, sin duda, seguro que mejores. Si me hubieran preguntado a mí, habría empezado cuando los españoles descubrieron el Nuevo Mundo, o cuando Estados Unidos invadió Santo Domingo en 1916. Pero si este es el principio que los de León eligieron para sí, pues, ¿quién soy yo para dudar de su historiografía? Fin de la nota. Abelard Luis Cabral era el abuelo de Oscar y Lola, un cirujano que había estudiado en Ciudad México en los años de Lázaro Cárdenas y a mediados de los 40, antes de que ninguno de nosotros hubiera nacido. Un hombre de apreciable reputación en La Vega, un hombre muy serio, muy educado y muy bien plantado, considerado uno de los hombres más inteligentes del Cibao. Ya pueden ver a dónde va a parar esto. En aquellos días de antaño, antes de la delincuencia y los bancos en quiebra, antes de la diáspora, los Cabral se contaban entre los high del país. No eran tan asquerosamente ricos o históricamente importantes como los Ral Cabral de Santiago, pero tampoco eran los primos pobres. En La Vega, donde la familia había vivido desde 1791, eran prácticamente la realeza, un hito de tanta importancia como la Casa Amarilla y el río Camus. Los vecinos hablaban de la residencia de 14 cuartos que el padre de Abelard había construido, Casa Atuey. Un chalet ecléctico lleno de recovecos que se había ido ampliando con frecuencia, cuyo centro original de piedra había pasado a ser el estudio de Abelard. Una casa rodeada por arboledas de almendros y mangos enanos. También tenían un apartamento moderno Art Deco en Santiago, donde Abelard solía pasar los fines de semana atendiendo los negocios de la familia. Estaban además los establos recién restaurados, que habrían podido alojar cómodamente una docena de caballos. Los caballos mismos, 6 de berbería, de piel como vitela. Y por supuesto, 5 criados a tiempo completo, de la variedad rayana, mientras el resto del país subsistía a base de piedras y bagazos de yuca y era hospedero de espirales sin fin de lombrices intestinales, los Cabral cenaban con pastas y dulces salchichas italianas. Comían con cubiertos de plata de Jalisco, en platos de Belic. Los ingresos de un cirujano podían ser muy buenos, pero la cartera de negocios de Abelard, de haber existido esas cosas en aquellos días, era la verdadera fuente de la abundancia familiar. De su padre odioso y avinagrado, ahora difunto, Abelard había heredado un par de prósperos supermercados en Santiago, una fábrica de cemento y los títulos de una cadena de fincas en las septentrionales. Los Cabral eran, como pueden haber imaginado, miembros de la clase afortunada. En los veranos, pedían prestada la cabaña de un primo en Puerto Plata y acampaban allí por un período nunca inferior a 3 semanas. Las 2 hijas de Abelard, Jacqueline y Astrid, nadaban y jugaban con las olas, sufriendo muchas veces del desorden de la degradación del pigmento del mulato, también conocido como bronceado, bajo la mirada vigilante de su mamá, que incapaz de arriesgarse a una oscuridad adicional, permanecía encadenada a la sombra de su sombrilla, mientras su padre, cuando no estaba escuchando las noticias de la guerra, vagaba por la costa, su rostro en tensa concentración. Caminaba descalzo, solo con la camisa blanca y el chaleco, los pantalones remangados, el demiafro como una paternal antorcha y algo rellenito en la madurez. A veces el fragmento de una concha de mar o de un cangrejo bayoneta le llamaba la atención, y Abelard se ponía en 4 patas y lo examinaba con un lente de joyero. De modo que, para deleite de sus 2 hijas y consternación de su esposa, parecía un perro oliendo un mojón. Todavía hay en el Cibao quienes recuerdan a Abelard
y todos les dirán que, además de ser un médico brillante, poseía una de las mentes más notables del país. Era infatigablemente curioso, alarmantemente prodigioso, y estaba especialmente dotado para la complejidad lingüística y computacional. El viejo era bien leído en español, inglés, francés, latín y griego. Coleccionaba libros raros, abogaba por abstracciones extrañas, colaboraba con el diario de medicina tropical y era etnógrafo aficionado a la manera de Fernando Ortiz. En resumen, Abelard era un cerebro, no enteramente inusual en México, donde había estudiado, pero una especie extremadamente rara en la isla del general supremo Rafael Leónidas Trujillo Molina. Animó a sus hijas a leer y las preparó para que lo siguieran en la profesión. Hablaban francés y leían latín antes de los 9 años. Tenía un interés tal en la educación que cualquier conocimiento nuevo, por arcano o trivial que fuera, lo llevaba a la luna. La sala de su casa, con el empapelado de tan buen gusto que había escogido la segunda esposa de su papá, era el lugar más frecuentado, el número 1, de los todólogos locales. Allí se celebraban encarnizados debates que duraban noches enteras, y aunque a Abelard muchas veces le frustraba su baja calidad, en modo alguno como en la UNAM, no habría renunciado a ellos por nada del mundo. A veces sus hijas le daban las buenas noches al padre, y al amanecer se lo encontraban todavía enfrascado en alguna oscura conversación con sus amigos, los ojos rojos, el pelo alborotado, aturdido pero cuerdo. Se le acercaban y besaba a cada una, llamándolas sus lumbreras. Estas inteligencias jóvenes, se jactaba con frecuencia ante sus amigos, nos superarán a todos. El reinado de Trujillo no era la mejor época para ser amante de las ideas. No era la mejor época para entregarse a debates de salón, para celebrar tertulias, para hacer cualquier cosa fuera de lo común. Pero Abelard no era nada sino meticuloso. Nunca permitía que se manejara política actual, es decir, Trujillo. Se aseguraba de mantener toda esa vaina en un plano abstracto. Permitía a quien quisiera, incluso a miembros de la policía secreta, asistir a sus reuniones. Dado que era posible quemarse por algo tan sencillo como no pronunciar bien el nombre del cuatrero fracasado, en realidad no se requería mucho seso para ello. Como práctica general, Abelard trataba de no pensar en el jefe. Seguía una especie de Tao para evitar dictadores, lo que era irónico teniendo en cuenta que mantenía una incomparable apariencia de trujillista entusiasta. Fin de la nota. Como individuo y funcionario ejecutivo de la Asociación Médica, donaba con largueza al Partido Dominicano. Él y su esposa, que era su enfermera número 1 y mejor asistente, se unían a cada misión médica que Trujillo organizaba, por lejos que fuera en el campo. Y nadie pudo reprimir mejor que Abelard la carcajada cuando el jefe ganó unas elecciones, con el 103%. ¡Qué entusiasmo tenía el pueblo! Cuando se celebraban banquetes en honor a Trujillo, Abelard siempre viajaba a Santiago para asistir. Llegaba temprano, se iba tarde, sonreía sin fin y no decía ni pío. Desconectaba su motor intelectual y funcionaba estrictamente por inercia. Llegado el momento, Abelard le estrechaba la mano al jefe, lo cubría en la cálida efusión de su idolatría. Si piensan que el trujillato no fue homoerótico, entonces, para citar al sacerdote, no entienden nada. Y sin más, desaparecía de nuevo en las sombras, como en la película preferida de Oscar, Point Blank. Se mantenía todo lo alejado del jefe que le era posible. No tenía la falsa ilusión de ser un igual de Trujillo, su compinche, o alguien a quien por alguna causa necesitara. Al fin y al cabo, los brothers que se metían con él
tendían a terminar con casos fatales de mortitis. A Abelard no le hacía daño alguno que su familia no estuviera toda en el bolsillo del jefe, que su papá no hubiera cultivado tierras o tuviera negocios en proximidad geográfica o competitiva con los de el jefe. Su contacto con Fuckface era felizmente limitado. Abelard y el cuatrero fracasado pudieron haber flotado uno al lado del otro en los pasillos de la historia, de no haber sido por el hecho de que, a partir de 1944, en lugar de llevar a su esposa e hijas a los eventos de El Jefe, según dictaba la costumbre, Abelard comenzó a dejarlas en casa de modo reiterado. Les explicó a los amigos que su esposa se había puesto nerviosa y que Jacqueline la cuidaba, pero la verdadera razón de las repetidas ausencias era la notoria rapacidad de Trujillo y el que su hija Jacqueline se había convertido en un monumento de mujer. La hija mayor de Abelard, seria, intelectual, ya no era aquella niña torpe, alta y flaquita. La adolescencia le había pegado con furia, transformándola en una señorita de gran belleza. Había padecido un caso serio de cadera, culo, pechos, condición que en los años 40 era un problema con T mayúscula seguida por una R, una U y una J hasta el hillo.